Leopoldo López participó de la manifestación en Chacaito delante de una infinidad de personas, también en su mayoría universitarios, a los que pidió en un punto determinado que se volvieran en paz y que desarmaran la marcha porque él se iba a entregar. En ese momento, después de hacerle el anuncio, caminó solo por la que se denomina Plaza Brión, con una bandera de Venezuela, con un ramo de flores, hasta el piquete de los cuerpos de seguridad. Había un doble piquete de cuerpos de seguridad, uno de la Policía Nacional Bolivariana y otro de la Guardia Nacional Bolivariana. En ese momento las personas empezaron a cantar el himno nacional, mientras Leopoldo López se entregaba. Recibió un beso y un crucifijo de su esposa, la señora Lilian Tintori, y el líder político se puso a disposición de las autoridades. A pesar, dijo, y esto es una fuerte declaración que hacía mientras entraba al vehículo que se lo iba a llevar finalmente, que se entregaba a una justicia corrupta. Hizo declaraciones en la Plaza José Martí, donde lo esperaban el alcalde metropolitano de Caracas y otros dirigentes opositores que participaron de este hecho. Hubo un conato de violencia ahí donde las autoridades lanzaron gas pimienta, porque claro, era tanta la gente que quería acompañar a Leopoldo López que la policía allí decidió lanzar gas pimienta y un poco de gas lacrimógeno como para espantarlos, que se fueran un poco más lejos. Creo que tenemos una comunicación telefónica. Tenemos justamente con una miembro de la Mesa de Unidad Democrática, Delsa Solorzano, vicepresidenta nacional del Partido Nuevo Tiempo. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, un placer conversar con usted y nuestro profundo agradecimiento por transmitir lo que ocurre en Venezuela. ¿Nos puede contar, usted estaba en el momento en que se entregó López? Sí, claro. ¿Cómo fue? Bueno, Leopoldo llegó, nosotros desde muy temprano, en la mañana nos encontrábamos en la Plaza José Martí, en las inmediaciones de Chacaito. Temprano en la mañana no se nos permitió colocar una tarima que teníamos previsto colocar. De hecho, fue derribada la fuerza por organismos que se identificaron como organismos de seguridad del Estado. No se nos permitió colocar el sonido a nuestros muchachos que estaban allí tratando de, bueno, simplemente de tener las facilidades para mantener informados a los ciudadanos que masivamente se volcaron hoy en la calle a acompañar a Leopoldo en este acto. Luego, nada, llegó Leopoldo, caminó aproximadamente una cuadra porque teníamos previsto caminar hasta el Ministerio del Interior y Justicia, que queda en el centro de la ciudad. Esto no fue posible debido a la inmensa cantidad de piquetes de la Guardia Nacional que se encontraba en los alrededores, además fuertemente armada. Entonces, en el primer espacio donde estaban ya los funcionarios militares del Estado, allí se entregó Leopoldo en compañía de varios diputados que estábamos allí. El alcalde metropolitano, Antonio Ledesma, se hizo presente su esposa, Lilian Tintori, a quien toda Venezuela quiere mucho, porque ella era una importante animadora de Radio Caracas Televisión, en un canal cerrado por el régimen de Chávez, y de allí, en una tanqueta de la Guardia Nacional, porque en este país lo militar se mezcla peligrosamente con lo civil en actos evidentes de un gobierno que gobierna, que lo hace a través de una junta cívico-militar. En una tanqueta de la Guardia Nacional fue trasladado hacia la Policía de Inteligencia del Estado, la Policía Política, ubicada en una zona cercana en Plaza Venezuela. Diputada, ¿qué pasa socialmente ahora después de esta entrega, después de que el líder opositor ya se entregue y bueno, cuál es el efecto social que esto genera, ¿no? El impacto social que esto genera? Bueno, la verdad es que yo me quedé luego de que Leopoldo se lo llevó la fuerza política del régimen, ¿no? Con gente en la calle, una multitud sorprendente. Hoy es día de trabajo en Venezuela y la gente simplemente no está trabajando. En las oficinas cercanas, la gente en señal de protesta lanzaba, como todos hoy estamos vestidos de blanco, lanzaban los desechos de papel que quedan en las trituradoras de papel por las ventanas, las oficinas. La gente salió a aplaudir, a apoyar a Leopoldo, y luego hubo un
un pequeño conato de represión. Evidentemente la gente está muy asustada en nuestro país porque hemos vivido momentos brutales de represión, donde hay muchísima gente herida, hay fallecidos, en fin. Entonces, además nos están lanzando unas bombas lacrimógenas que son tóxicas, que están vencidas, que además son de uso prohibido, y eso genera afectación grave en los ciudadanos. Y a pesar de eso, la gente no se retiró y actuó de modo completamente pacífico. Ahí no hubo ningún tipo de reacción de los ciudadanos, pero quedó ese sabor en la boca de injusticia, ese sabor en la boca de saber que estamos frente a un Estado totalitario, un Estado que no respeta los derechos humanos, un Estado que además, para los más pobres, que probablemente no comprenden el lenguaje de derechos humanos porque tienen una vida muy complicada de la cual ocuparse, es un Estado que no garantiza abastecimiento, que nosotros tenemos la inflación más alta de toda la América, una de las más altas del mundo, tenemos el índice de inseguridad más alto, la ciudad más violenta del mundo después de Honduras. El año pasado en Venezuela murieron más de 25.000 personas nada más de manos de la violencia. Es decir, nosotros tenemos una situación política, económica, social, profundamente grave. Usted va al supermercado en Venezuela, pues para ello tiene que disponer de todo un día, porque debe hacer varias colas en distintos supermercados y tenga la seguridad de que no va a conseguir lo que busca. Es decir, la precariedad de la vida en Venezuela es cada vez peor, cada vez mayor. Entonces, un gobierno que no gobierna, que no dialoga, que no dirige, que no resuelve, es un gobierno que evidentemente genera desánimo, desilusión en algunos y rechazo en otros. Delsa, buenas tardes. Pepe Gil Vidal la saluda. He tenido oportunidad de entrevistarla en más de una oportunidad en Caracas en alguna cobertura de Todo Noticias. ¿Cómo estás? Un placer saludarle. Vamos a ver, primero, ¿qué saben de Leopoldo López? ¿Dónde se lo llevaron? ¿Cuáles son los cargos? Los cargos no los conocemos formalmente, porque hasta ahora nadie ha podido ver la orden de detención contra Leopoldo. Leopoldo no ha cometido ningún delito, y es importante que eso quede claro. Leopoldo respaldó la convocatoria a una marcha cívica que hicieron los estudiantes por el Día de la Juventud, que en Venezuela se celebra el 12 de febrero. Una marcha que todos acompañamos. Yo estuve con Leopoldo, y estuvimos todos, porque todos marchamos juntos siempre. Después de 15 años de lucha, evidentemente nosotros todos somos amigos. Marchamos, caminamos pacíficamente muchísimas cuadras, unos cuantos kilómetros, y la marcha terminó en paz. Luego de que termina la marcha, ya estando todos nosotros en nuestras respectivas actividades particulares, dice Nicolás Maduro que un grupo de infiltrados penetró y hubo hechos de violencia que produjeron 2 ciudadanos fallecidos. No hay forma de que usted pueda culpar a Leopoldo López por eso, ni a ninguna otra persona que no sean los que todo el mundo sabe en Venezuela quién disparó y quién mató a esos jóvenes. Están los videos, es público, pues esos ciudadanos hoy están en libertad, pero Leopoldo López está preso. Delsa, explica el hecho de que nunca nadie vio la orden de detención, que no lo hubieran detenido hasta ahora, porque hace 48 horas que venimos escuchando al gobierno diciendo que había una orden de detención y que lo estaban buscando por todas partes y sin embargo no lo encontraban. Que uno sepa, desde aquí no estaba especialmente escondido López. Claro, pero lo que pasa es que probablemente para países que tienen una democracia, digamos, mejor que la nuestra, en Venezuela no hay democracia, es complicado entender que el presidente de la República ordena detenciones y que el presidente de la Asamblea Nacional tiene un programa de televisión donde también ordena detenciones. O sea, aquí no hay un poder judicial autónomo independiente. Hay un poder judicial arrodillado a los designios del poder ejecutivo, un poder ejecutivo que domina todo el resto de los poderes, donde, por ejemplo, en los actos de Nicolás Maduro está presente la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, la presidenta del Consejo Nacional Electoral. En Venezuela el poder electoral es otro poder del Estado. Y se sientan todos los poderes del Estado a recibir órdenes del presidente de la República en cadena nacional. Eso es lo que ocurre en Venezuela. Nicolás ha dicho que él ordenó capturar a Leopoldo López. No hemos visto la orden de detención. Cuando nos dirigimos al Poder Judicial a que se nos pusieran autos de la orden de detención contra Leopoldo, esta no se nos suministró. Inventaron que había habido un cortocircuito en los servidores, en las computadoras, y que no se nos podía decir nada. No tenemos orden de detención de Leopoldo López. Ayer hubo una
a un allanamiento en la sede del Partido Voluntad Popular. Todos los dirigentes de los partidos aliados a la Mesa de Unidad Democrática nos dirigimos a la sede de Voluntad Popular. Yo tuve, es público, pues Venezuela lo vio, un fuerte enfrentamiento con la Guardia Nacional el día de ayer. Logramos rescatar a 3 jóvenes que se estaban llevando a la sede de Voluntad Popular sin ninguna orden. Y ese allanamiento ocurrió sin orden, no nos muestran órdenes judiciales. En Venezuela no hay Estado de Derecho. Y es importantísimo para nosotros que la comunidad internacional lo sepa. Diputada, sí, quisiera saber qué pasa ahora con esta detención y qué van a hacer ustedes, o si es que, bueno, vuelven a sus casas y esperan que decida el Poder Ejecutivo. O sea, ¿cómo sigue ahora adelante esto? No, a ver, reuniones políticas importantes ahora mismo. De hecho, acabo de salirme para poder conversar con ustedes, porque esta conversación con ustedes es muy importante. Que sigue, habrá anuncios que hacer en las próximas horas. Lo que no va a ocurrir es que simplemente olvidemos que Leopoldo López está preso y que simplemente pase a engrosar la lista de los 22 presos políticos que hay en Venezuela. En Venezuela hay 22 presos políticos, hay un montón de perseguidos, hay un centenar de exiliados. Y pues bueno, en medio de toda esta crisis, ya fue Manuel Rosales quien fue nuestro candidato presidencial contra Chávez en 2006, que ahora mismo se encuentra exiliado en Perú, y ahora es Leopoldo López. Y está previsto, se ha anunciado que el oficialismo va a pedir órdenes de allanar la inmunidad parlamentaria contra varios de nuestros colegas parlamentarios. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, ha dicho que son muchos más los que van presos, porque como le digo, en Venezuela las órdenes parten del poder central, y ellos tienen una cosa que llaman unidad político-militar, que es lo que gobierna. En esa unidad político-militar, que es una especie de junta de gobierno, que es lo que está instalado en Venezuela, está integrada por el presidente de la República, el presidente de la Asamblea Nacional, el ministro de la Defensa y el ministro de Energía y Minas, es decir, el poder militar, el poder ejecutivo, el poder de la Asamblea Nacional, y el que maneja el dinero. Esa junta cívico-militar es la que gobierna Venezuela, y ellos hacen los anuncios que les da la gana cuando les conviene. Delsa, ¿en qué fase está el chavismo? En su fase terminal, felizmente. Me refiero a la popular, me refiero a la popularidad, más allá de que nosotros creemos y promovemos firmemente las salidas constitucionales, pacíficas y democráticas. Pero lo que es una realidad en Venezuela es que la popularidad de este gobierno está en su peor momento, repito, debido a la grave crisis que atravesamos acá. Acá no hay comida, acá no hay seguridad, acá no hay servicios públicos, acá no hay servicios de salud, no hay medicamentos en las farmacias, nuestros enfermos de cáncer fallecen. Mira, hace unos días hubo una protesta, y eso aquí, bueno, son cosas terribles que pasan, pero que el mundo no sabe. Había una protesta de enfermos de cáncer que estaban manifestando porque no tienen reactivos para tratar su enfermedad, y en medio de la protesta uno de los enfermos falleció. En medio de la protesta, no por agresión del Estado nazi, sino porque justamente el señor acababa de declarar y decía: mis niveles, mis valores de los exámenes están cada vez peor y no consigo los remedios, en cualquier momento voy a morir. El señor murió en la protesta. Delsa, así vivimos en Venezuela. Quiero hacerle una pregunta final por mi parte. La pregunta contraria: ¿en qué fase se encuentra la oposición? Antes estaban todos encolumnados con Capriles, ahora aparece la figura de Leopoldo López, que si bien lleva cierto tiempo ya en la vida política venezolana, es como que hay allí una dicotomía en la oposición. ¿Cómo funciona esto? No hay dicotomía. Nosotros estamos todos unidos en torno a un solo objetivo, que es el rescate de la democracia en nuestro país. Cuando atentan contra uno, atentan contra todos nosotros. Hoy es Leopoldo, ayer fue Capriles, antes fue Manuel Rosales, mañana será cualquiera de nosotros. Y atentar contra uno es atentar contra cualquiera de nosotros. Leopoldo tiene un liderazgo indiscutible. Ahora, Capriles es el principal líder de la alternativa democrática venezolana, y eso no está en cuestionamiento. Lo que está en cuestionamiento es el carácter democrático de un régimen que se atreve a apresar a uno de los principales líderes de la alternativa democrática venezolana. Porque Leopoldo, a lo largo de todos estos años, ha logrado consolidar un liderazgo de base, un liderazgo popular, y ahora dirige su propio
partido político. Casi todos nosotros venimos de la misma organización política. Cada uno ahora está en una organización política distinta. Desde nuestros espacios construimos la unidad democrática que necesitamos para reconstruir a Venezuela. Diputada, muchísimas gracias por este contacto con Todo Noticias en la República Argentina. Muchísimas gracias a ustedes, de corazón. Bueno, clarísimo el panorama que nos escribía la vicepresidenta de este partido Nuevo Tiempo, que pertenece también a esta coalición que integra el ahora detenido Pepe Vidal.